Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Locamente. Soy Juan Pablo Barnechea y aquí os hablo de vida, libros y psicología. Tendréis que disculpar este tono gangoso propio de la recuperación del constipado, que, como otros españoles, estamos siendo barridos por diferentes tipos de virus. Y bueno, yo no quería faltar a mi cita quincenal y espero, como digo, que disculpéis, porque es que no sé ni siquiera si podré rectificar ese tono de pato luego en postproducción. Bueno, y además también quería dar un abrazo especial a los oyentes de América, ya que, bueno, pues tengo la gran satisfacción de que en México y en Argentina este podcast, tan bisoño por otra parte, en las últimas semanas está teniendo una gran acogida. Como digo, mi agradecimiento a los nuevos oyentes y mi esperanza de que estos contenidos pues os sirvan de ayuda, por supuesto. Vamos a la faena. ¿Qué es la confianza? Si lo ponemos en negativo y hablamos de falta de confianza, vemos que me refiero a la propia sensación de que uno es capaz de hacer cosas y hacerlas con cierta habilidad y competencia. ¿Cuándo se convierte en nosotros la falta de confianza en un problema? ¿Qué estamos perdiendo en nuestras vidas por esa misma falta de confianza? Por miedo, en último término. Para corregir y contestar esta carencia, todo tipo de motivadores y terapeutas de bajo nivel suelen proponer soluciones de dudosa efectividad, como afirmaciones positivas, visualizaciones o proyecciones de deseos, tipo El Secreto. Puede que estas estrategias funcionen en el corto plazo, dándonos un ligero alivio sobre nuestras dudas, ansiedad, sobre nosotros mismos, pero rara vez nos otorgan una verdadera confianza a largo plazo. El libro que os comento hoy de Russ Harris se titula Cuestión de confianza y se propone leerlo como si fuera una exploración, una aventura de descubrimiento, y así generar la actitud mental para responder con eficacia a nuestro miedo y conseguir una autoconfianza genuina. Como ya os sonará de anteriores podcasts, este autor es uno de los más importantes representantes de la terapia de aceptación y compromiso. La siguiente pregunta es obligada. ¿Para qué queremos tener más confianza? ¿Qué proyectos, metas, objetivos y relaciones estarían pendientes de que obtuviéramos más confianza? Y en el primer capítulo, este autor nos pone ante la realidad de lo que denomina la brecha de la confianza. Y en realidad este término sería una traducción más correcta del original en inglés, The Confidence Gap. Bueno, pues esta brecha sería el lugar en el que uno se queda mirando, bloqueado, cuando el miedo se presenta. Nos decimos a nosotros mismos, no puedo actuar conforme a la persona que me gustaría ser mientras no consiga tener la suficiente confianza. Pero es que el problema está en que si nos quedamos esperando a que aparezca el sentimiento de seguridad para hacer lo que es importante para nosotros, lo más probable es que nos quedemos esperando toda la vida. ¿Vemos que estos sentimientos de seguridad no aparecen por arte de magia? Podemos tratar de activarlos acudiendo a seminarios motivacionales o leyendo un libro de inspiración a la acción. Incluso podemos tener una conversación con un amigo o un terapeuta. Pero los sentimientos así nacidos son muy efímeros, duran poco. ¿Cuál sería la clave? Pues que si queremos hacer algo con confianza, ya sea hablar en público, dominar un idioma, pintar o hacer el amor, tenemos que hacer el trabajo nosotros mismos, practicando las habilidades necesarias una y otra vez. Si no tenemos esas habilidades, porque hablemos de ellas o porque nos las digamos ante el espejo, no podemos esperar sentirnos muy confiados. Así, cada vez que practicamos esas habilidades, aceptando el esfuerzo, el riesgo, las sensaciones incómodas de ansiedad, el miedo a fracasar en ocasiones, estaremos realizando un acto de confianza, de apoyo a nosotros, a nosotras mismas, y la repetimos hasta conseguir alcanzar el nivel deseado. Y aquí Russ Harris establece una de las primeras ideas base del trabajo en la confianza. Dice, los actos de confianza van primero, los sentimientos de confianza suceden después.
esto es muy importante. Y aquí hay que tener en cuenta que hablamos de la confianza en cuanto a acto de fe, ya que apostamos por estos actos, aunque carezcamos de la otra cara de la confianza, la de la seguridad de dominar esa habilidad. ¿Por qué fracasamos con nosotros mismos a la hora de tener autoconfianza? Harris nos apunta estas razones. La primera, el que tengamos unas expectativas muy elevadas, una exigencia de perfección que nos bloquea, ya que al no poder obtener la excelencia, abandonamos, o a veces ni siquiera empezamos. La segunda razón sería el juzgarnos a nosotros y a nosotras mismas con excesiva severidad, es decir, tener un juez crítico interno que nos infravalora y nos aplasta con sus juicios de ser incompetentes, como ya vimos en anteriores podcasts. Porque, entre otras cosas, es normal sentir miedo a equivocarnos, a fallar o a hacer el ridículo. Pero todo esto no afecta a la autoconfianza, salvo cuando en nuestra cabeza se instala la preocupación que nos hace inhibirnos, decidiendo evitar las situaciones que nos pudieran provocar esas experiencias. Pero es que de esta forma, evitando, también dejamos de vivir. En penúltimo lugar tenemos a la falta de experiencia como razón que nos damos para inhibirnos de actuar. Pero es curioso que no caigamos en la cuenta de que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Si hemos tenido poca o nula experiencia en algo, no podemos esperar el sentirnos muy confiados en este asunto. Y si no actuamos y practicamos, pues nunca tendremos experiencia, ¿no? La última de las razones conecta con la anterior y es la más obvia. Si uno es novato, la falta de habilidades viene de suyo, por lo que lo normal es no sentir confianza ante una nueva tarea. Pero todos los frenos mentales que nos decimos a nosotros mismos respecto al trabajo y el esfuerzo para la adopción de una nueva habilidad se desmontan si miramos lo que hacíamos cuando éramos bebés. Intentábamos andar, nos caíamos, nos hacíamos daño, nos concentrábamos en los equilibrios de nuestro cuerpo y volvíamos a intentarlo. Tomábamos nota de lo que no había funcionado, lo valorábamos y probábamos alternativas. Parece mucho trabajo, ¿verdad? Pues lo hemos hecho con respecto a innumerables actividades bastante difíciles, como hablar, vestirnos, asearnos, montar en bicicleta, leer, escribir. ¿Lo vamos viendo? Entonces ahora, de adultos, no tiene sentido que pretendamos realizar actividades nuevas de cierta complejidad sin un periodo de aprendizaje que va a implicar esfuerzo, con inevitables errores y aciertos. No nos creamos ofertas que circulan por ahí de vendehumos y charlatanes que nos aseguran poder proporcionarnos una confianza instantánea en 10 cómodos pasos. Se aprovechan de nuestro deseo, pero no es más que un engaño. La confianza en uno mismo, igual que las relaciones, se construyen dedicando tiempo y atención. Pero profundicemos un poco en el tema del miedo. ¿Qué solemos hacer ante nuestras emociones cuando se interponen en nuestras acciones? Podemos emplear mucho tiempo y energía tratando de controlar el miedo o de eliminarlo, o a sus primos cercanos como la ansiedad y la incertidumbre. Y tratamos de sustituirlos por sentimientos de calma y seguridad. Pero a pesar de lo que digan ciertos gurús de la autoayuda, ni con esas afirmaciones positivas ni con autohipnosis se pueden controlar pensamientos ni emociones. Vamos a ver cómo fracasamos con estas estrategias una y otra vez en situaciones reales comprometidas, porque no nos darán esa confianza total prometida. Si queremos crecer y desarrollarnos personalmente, tenemos que arriesgarnos, salir de lo conocido y aventurarnos en lo que nos es incierto. Y más de una vez. Y también aceptar, por supuesto, que fuera de nuestra zona de seguridad van a ocurrir cosas malas, fallos y errores. Y que, cuanto mayor sea el paso que tengamos que dar, cuanto mayor sea el desafío al que nos enfrentemos, no habrá manera de que podamos desactivar nuestra respuesta innata de huida. Bueno, y en algunos casos de lucha. Es que no tenemos una manera eficaz y real de autoinfundirnos sentimientos de absoluta confianza. Salvo que recurramos al uso de drogas
con los efectos tan peligrosos que conllevan. Y es que tenemos, como ya vimos en el podcast sobre el miedo, una idea equivocada respecto a esta emoción. Muchas culturas y sociedades califican el sentir miedo como una señal de debilidad, especialmente entre los hombres. Se presenta como lo deseable y lo normal el no sentir miedo, y eso es totalmente, y nunca mejor dicho, inhumano. Lo que tenemos que hacer es aprender a distinguir el miedo útil y eficaz del inútil o inhabilitante. Tenemos que aprender a entenderlo y decidir la mejor acción ante su presencia. De hecho, podemos practicar el contacto con nuestro miedo y a utilizar sus efectos en nosotros como una fuente extra de energía, como sucede ante la presencia de la adrenalina. Porque, mira, los artistas que se exponen en espectáculos públicos suelen referirse a su miedo como ansiedad escénica o nervios. Y lo que hacen es utilizar esa adrenalina para lanzarse con pasión al riesgo de ese momento. Su miedo no es su enemigo, no luchan contra él, lo utilizan para dotar su acción de mayor entrega y dedicación. Y aquí podemos dejar entonces apuntada la segunda regla de la confianza. Esta no consiste en la ausencia de miedo, sino en una relación distinta con él. En la segunda parte del libro, Harris realiza una disección de nuestra mente y nos anima a investigar cómo entiende la terapia de aceptación y compromiso el trabajo con los pensamientos. Para esta terapia, los pensamientos negativos no son problemáticos en sí mismos. Lo serán si nos quedamos enganchados a ellos, cuando los tratamos como si lo que nos dicen fuese una verdad absoluta, incuestionable, de forma que son ellos quienes controlan nuestra vida. Pero es importante señalar que no importa si nuestros pensamientos son ciertos, si son verdaderos o falsos, sino de lo que se trata es de si nos son útiles. ¿Nos están desviando de la vida que queremos vivir, aquella que es coherente con nuestros valores? Y esta pregunta nos lleva a la necesidad de clarificar esos mismos valores, nuestros deseos de ser y estar en esta vida de una manera más profunda y personal. Se trata de establecer esas guías vitales de cómo nos vamos a comportar en nuestras acciones más relevantes, las que nos darán inspiración y motivación para perseverar, para hacer lo que hay que hacer, aun cuando las cosas se pongan difíciles. Y correlativamente tendremos que revisar si nuestros objetivos concretos, nuestras metas y proyectos en los que estamos implicados son coherentes con esos mismos valores, ya que de otro modo nos iremos a la decepción íntima interna. Y aquí nos topamos con la realidad de que en muchas ocasiones nos resulta difícil realizar nuestras tareas. Nos parecen molestas y surgen pensamientos que nos generan incomodidad, con sensaciones de malestar. ¿Y entonces qué solemos hacer? Para evitar ese malestar dejamos de realizar la actividad. Nos damos razones para posponerla o incluso abandonarla. Y esto es normal, porque al hacerlo, al aplazar algo desagradable, nos proporcionamos una recompensa, el alivio inmediato, el que desaparezcan esos pensamientos y sentimientos difíciles. Pero hay un problema, que se convierta en un hábito el evitar esas situaciones molestas y pasamos a hacer lo que nos causa menor malestar a corto plazo, en lugar de hacer lo que supone nuestra realización personal a largo plazo. Esto lo denominan los psicólogos evitación experiencial. Pero cuanto menos dispuestos estemos a darle cabida al malestar, peor calidad de vida vamos a tener. En muchos casos de elevados niveles de evitación se suele dar un aumento de ansiedad y de depresión. ¿Y esto por qué nos sucede? Pues porque cuanto más intentamos evitar el malestar, tanto más nos basamos en nuestras acciones en cómo nos sentimos, y en vez de hacerlo en base a lo que es más importante en nuestras vidas. En otras palabras, evitamos hacer las cosas que son importantes porque no estamos dispuestos a dar cabida a los pensamientos y sentimientos molestos que puedan aparecer. Preferimos vivir en nuestra zona conocida de seguridad, aunque esto implique a largo plazo tener una vida más pequeña y vacía. En este punto, el autor nos propone clarificar y asumir esos valores con los que queremos dirigir nuestras vidas.
pero nos avisa de que no debemos ser dogmáticos o inflexibles, ya que nadie actúa conforme a sus valores todo el tiempo. Tenemos que estar atentos por si nos desviamos a la autoexigencia o el deber, como cuando nos decimos «tengo que ser amorosa todo el tiempo» o «generoso», o «tengo que estar disponible» o «disciplinado en todo momento». En estos casos nuestra mente no nos está conectando con la brújula de nuestros valores, sino autoimponiéndose como una ley. Y entonces no son ya valores, sino que son reglas inflexibles. En apoyo de este trabajo, en nuestra autoconfianza, Harris nos propone diferenciar entre proceso y resultado. El proceso sería la manera de actuar para conseguir algo, mientras que el resultado es lo que se obtiene con lo que se hace. Si queremos desarrollar una autoconfianza auténtica y obtener satisfacción verdadera, lo que necesitamos es comprometernos con el resultado, lo cual no significa renunciar a la meta, al logro final, sino que cambiamos el foco y en vez de obsesionarnos con el resultado, nos apasionamos con el proceso, con hacerlo lo mejor posible. Y volvemos un momento al miedo, que es la gran brecha en nuestro camino de autoconfianza. El trabajo ya lo conocemos de anteriores podcasts. Cuando el miedo se presente, vamos a abrazarlo. Tenemos que confraternizar con él, a pesar de resultarnos muy incómodo y con molestas sensaciones. Os propongo un contrapunto. Si para poder vivir nuestra vida necesitáramos, como durante siglos, un caballo para trabajar y desplazarnos, nos haríamos amigos de él, a pesar del esfuerzo de domesticarlo o del peligro que pudiera representar si nos cocea o nos descabalga. Pero un caballo funciona mucho mejor con el cuidado, la caricia y el susurro, mucho más que con la espuela, la fusta y los gritos. Tenemos que hacer que el animal, ese miedo nuestro, colabore con nosotros. Y entonces aquí recordamos lo que decíamos de que la auténtica confianza no consiste en actuar en la ausencia de miedo, sino en actuar con una relación distinta con ese mismo miedo. En la última parte del libro, Russ Harris junta todos los ingredientes comentados para que hagamos de nuestra vida un proyecto real significativo, recordando que los valores por sí solos no nos bastan, que son una brújula, pero que lo que realiza nuestro viaje, lo que hace real nuestra vida, no son nuestros pensamientos, ni deseos, ni sentimientos, sino nuestras acciones. Aunque seguramente lo trate en un futuro podcast, quisiera terminar con una reflexión sobre un tema recurrente en nuestra sociedad, la motivación. Cuando alguien dice que no tiene motivación en su vida, habría que aclarar que esto, en el fondo, es imposible, ya que desde que abrimos un ojo por la mañana, todo nuestro día contiene un cierto grado de motivación, es decir, de deseo, ya sea para decidir quedarnos en la cama o para levantarnos, para ducharnos o vestirnos, para ir a trabajar o tumbarnos en el sofá. Hasta el mero cambiar una posición del cuerpo implica una motivación. No es una poción mágica que nos otorgue el poder de hacer todo lo que queremos. Es simplemente el deseo de hacerlo. La mayoría de la gente entiende la motivación como un sentimiento, y ahí vienen nuestros problemas. Si nos sentimos bien para hacer algo, decimos que nos sentimos motivados. Y por el contrario, si no tenemos esos agradables sentimientos, decimos que estamos desmotivados o sin motivación. Pero es que si equiparamos la motivación a un sentimiento, caemos en la trampa de pretender experimentar los sentimientos adecuados antes de iniciar la acción. Por el contrario, una vez hemos reconocido que la motivación no implica más que deseo, podemos mucho más fácilmente modificar nuestro comportamiento, ya que podemos pasar a valorar otros deseos, que sean alternativos a ese deseo inicial de evitar el malestar. ¿Y cuál podría ser? Pues el de actuar conforme a esos valores que venimos comentando, que es algo mucho más gratificante. Para ayudarnos a salir de nuestro condicionamiento provocado por el lenguaje, Harris propone cambiar la palabra motivación por compromiso, porque en este terreno nos engañamos bastante. Por ejemplo, cuando me digo, quiero convertirme en podcaster,
o en un músico. Tenemos el deseo, pero nos decimos a nosotros mismos que nos falta motivación para iniciar el proyecto o el trabajo, cuando lo que nos detiene en realidad es la falta de aceptación y de compromiso, ya que no estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para su realización. No queremos, en el fondo, realizar el esfuerzo en tiempo y energías para ello. Lo que solemos hacer es quedarnos mirando nuestro vacío de confianza, esperando hasta que nos sintamos seguros antes de decidirnos a ponernos en marcha. Y es que el vacío de la motivación es muy parecido al vacío de la confianza. Esperamos hasta sentirnos motivados antes de comprometernos con la acción. Pero tenemos que recordarnos la regla de oro para salir del atasco. La acción comprometida viene primero. Sentirse motivado viene después. Si quieres cambiar tu actitud vital respecto a cómo manejarte en tu vida, revisar tus valores, clarificar las cosas y las relaciones que te importan, puedes trabajar para un cambio que te genere una vida significativa, poniendo en práctica estas estrategias propias de la terapia de aceptación y compromiso. Estas que son presentadas de una manera muy práctica en este libro de Russ Harris. Te ha hablado Juan Pablo Barnechea, coach y conselor en mapas de clarificación existencial. Si os gustan los contenidos de este podcast, os agradecería mucho que os suscribierais en cualquiera de las plataformas más conocidas de podcast como Spotify, Spreaker, Evox. También podéis consultar todos los episodios en mi web locamente.es. Que paséis unas excelentes Navidades. Un abrazo muy cariñoso. Hasta el próximo episodio.